A continuación vamos a analizar el tipo de cambio dólar peso chileno a cierre del viernes 18 de noviembre. Como venimos indicando en anteriores análisis, el tipo de cambio dólar peso chileno, después de experimentar un primer gran impulso alcista que iría aproximadamente desde la zona de los 458 hasta la zona de los 537, desarrolló un movimiento correctivo. Aquí empezaría el movimiento alcista en los mínimos de 458 hasta estos últimos máximos de 537. Después de este primer impulso alcista se inició un periodo correctivo que bien explicamos en análisis anteriores cómo se desarrolló, hasta que llegamos a la zona del 61.8 Fibonacci, retroceso de la gran subida. La semana pasada les indicamos cómo, después de haber apoyado en la zona de los 489-490 por dos veces y superar este máximo que dejó intermedio en la zona de los 502, la semana pasada en esta parte de aquí, justo cuando aquí superamos estos 502, que era el máximo que había dejado entre estos dos mínimos de 490, se activó lo que se denomina una figura de doble suelo que tenía un objetivo en la zona de los 514, más o menos ahí. Si se fijan, la semana pasada dijimos que la activación de esta figura de doble suelo nos iba a llevar a la zona de los 514 casi con total seguridad, y efectivamente esta semana vimos cómo se desarrollaba un movimiento alcista que nos llevó a la zona de los 514 aproximadamente. El tipo de cambio dólar peso chileno, después de apoyar en la zona de los 490, se está reestructurando al alza. Ha realizado un primer movimiento con el objetivo de la activación de este doble suelo, y en principio, mientras no perdamos la directriz alcista que surge de unir los últimos mínimos crecientes que se están viendo en el tipo de cambio, acá y probablemente volveremos a probar esta directriz alcista durante la próxima semana, lo más normal es que el tipo de cambio siga yendo hacia la zona superior. Como venimos indicando, además, en el caso de que superáramos la zona de los 537, vayámonos a un gráfico semanal, en el caso que superemos la zona de los 537, lo que vamos a ver es que se activará un movimiento alcista muy importante, será denominado un segundo movimiento alcista, que nos llevaría aproximadamente hacia la zona de los 570 aproximadamente, esta zona de acá. ¿Por qué esa zona? Pues porque una vez de que se ha desarrollado un primer movimiento alcista y hemos apoyado en la zona de 61.8, el superar esta zona de aquí en los 537 nos llevaría a una distancia por arriba igual a la que había desde el mínimo del primer impulso alcista hasta el máximo, es decir, aproximadamente una zona de unos 40, de unos 77 pesos aproximadamente, con lo cual nos llevaría a la zona de los 565-570. A día de hoy podemos ver que, aparte de lo que les hemos comentado, tenemos por la parte de abajo una zona de soporte muy importante en la zona de los 490 que no deberíamos perder en ningún caso, sino esto podría significar una vuelta al origen del movimiento. Por la zona intermedia tenemos una primera resistencia en la zona de los 514 y 515, que era el objetivo de doble suelo o doble piso que cumplimos durante esta semana, y por la zona de arriba la resistencia más importante en la zona de los 537, que activaría el segundo impulso alcista. Esta semana, en principio, esta zona de los 514 debería funcionar como resistencia que nos llevara a tocar nuevamente esta alcista, y en la medida en que vayamos soportando los precios dentro de esta directriz alcista y veamos que rompemos con fuerza esta primera zona de resistencia, sí que ya creemos que nos dirigiríamos sin ningún tipo de duda y quizás con rapidez a la zona de los 537. Todavía estamos aguantando esta zona de soporte claramente y el tipo de cambio se está reestructurando al alza, pero
no hemos superado la resistencia mayor de los 537, que es la que activaría el segundo impulso alcista. En este momento, quienes hayan entrado durante la activación del primer impulso alcista, como indicamos en su día, en la zona de los 460 o con la superación de la zona de los 475 o en último término con la superación de la zona de los 500 pesos o tras la corrección en el apoyo en la zona de los 489 y 490, deberemos mantener nuestras posiciones dentro del mercado a la espera de ver cómo se va a desarrollar el tipo de cambio en el futuro. Si nos dirigimos al gráfico mensual, que también venimos viendo hace bastante tiempo, hemos visto y hemos hablado en anteriores análisis cómo en la 2008, antes de la gran subida, vimos cómo se establecían unas velas mensuales, esta de acá de ruptura, esta de acá de consolidación, esta de consolidación previa al gran movimiento alcista que vimos durante el 2008, y cómo estas mismas velas que ustedes ven acá, exactamente en concreto estas tres, están desarrollándose durante los últimos 3 meses de este año 2011. Con lo cual estamos muy atentos a ver si una bajada final en los mercados financieros, en la renta variable, en la bolsa de la mayor parte de las economías desarrolladas, se va a producir similar a lo que vimos durante el año 2008 y va a hacer que el tipo de cambio agarre una tendencia alcista con mucha fuerza y nos lleve, si no a los máximos del 2008, que va a ser muy difícil, sobre todo en el corto plazo, sí a activar ese segundo impulso alcista con un objetivo en la zona de los 570, que ya sería un tramo realmente importante. Durante esta semana la crisis de deuda europea ha seguido empeorando. El euro se ha depreciado claramente respecto del dólar y el dólar, como suele ocurrir en otros momentos de incertidumbre, está empezando a actuar como una divisa refugio para muchos inversores que ven en la divisa norteamericana, si bien el país norteamericano está todavía con problemas serios respecto de su economía, respecto de su deuda y con la posibilidad de entrar en una recesión, sí que la divisa norteamericana, bajo el amparo de la Fed, al menos muestra una fortaleza mayor a la que está mostrando el euro, debido a que la situación de deuda insostenible que se está viviendo en algunos países europeos está haciendo hasta peligrar la unidad de la moneda común europea. Vamos a seguir detenidamente el tipo de cambio como lo venimos haciendo en las últimas semanas. Vamos a tener claro cuáles son las zonas que tenemos que tener en cuenta. Por abajo, un soporte muy importante en la zona de los 490 que no se debe perder. Como primera resistencia, la zona de los 514, y superado esta zona sería ya la resistencia final y la más importante en la zona de los 537. Esperamos que los puntos de control que les hemos determinado en este gráfico les sirvan de ayuda y les ayuden a tomar las mejores decisiones en sus inversiones. Les habló Alberto Cózar de Andes Financial.